coloquio de sociología de este semestre. Y tenemos un invitado muy especial que es Alex Diamond, que es candidato doctoral en sociología de la Universidad de Texas en Austin. Y Alex nos va a presentar un capítulo de su tesis doctoral que se titula Abriendo camino para el Estado, las dimensiones materiales y simbólicas de la formación del Estado a través de las vías rurales. Además de la compañía de Alex, vamos a tener también como invitada a María Jimena Dávila, quien va a comentar la presentación de Alex. María Jimena es egresada de la maestría en Sociología de la Universidad de los Andes y ahora es compañera del doctorado de Alex. María Jimena está haciendo también el doctorado en Sociología en la Universidad de Texas en Austin. Bueno, y para introducir a Alex, les cuento que la investigación doctoral de Alex explora la transformación regional en el municipio de Briceño en torno a la implementación del Acuerdo de Paz. Las investigaciones de Alex han sido publicadas en revistas académicas como Qualitative Sociology y Context, y además Alex tiene como un compromiso bien fuerte con la divulgación científica, ha escrito para medios como El Espectador y The Jacobin, y es el cofundador de un sitio web que se llama Ethnographic Marginalia, que publica reflexiones sobre temas en los márgenes de la etnografía. Entonces, bueno, le doy la palabra a Alex, que nos va a hacer una presentación de unos 45 minutos. Después le damos la bienvenida a María Jimena con sus comentarios y abrimos el micrófono para preguntas. Muchas gracias, Alex, por acompañarnos hoy. No, muchas gracias a ti, Ángela, por la invitación y por tan linda introducción. Y bueno, no, gracias a todas y a todos de ustedes por estar acá. También la Facultad de Ciencias Sociales de Uniandes. Y especialmente a María Jimena por aceptar ser comentadora el día de hoy. Y ojalá que no me tire tan duro, María. Bueno, yo voy a empezar con una trova, de hecho, para dar un poco de contexto de lo que está pasando en el pueblo de Briceño, que queda en el norte de Antioquia, que es donde estoy y donde he pasado 22 meses haciendo una investigación etnográfica. No se preocupen, no voy a intentar hacer la trova yo, pero aquí voy a compartir un video, ojalá funcione, de un concejal de este municipio que se llama Marinillo. ¿Están viendo? Yo creo que sí. ¿Están viendo una guitarra? Sí, Alex. Excelente. Proyecto que se movía, la gente estaba muy loca, porque es que en el municipio todos vivían de la coca. Al cambiar este proyecto, hay vecinos se embolata, porque otra cosa que siempre no le da ligero plata. El gobierno prometió en esta sustitución los proyectos que tenía y no se ha visto el vacilón. La gente hasta los reclama, derechos de petición, por mucho que usted reclama nadie pone condición. Que pesar del municipio, pues es que es hasta bobada, mucha gente se está yendo y salen veces desplazadas. Se van de este territorio, pero por allá no dura, sabiendo que esto es tan bueno para sembrar agricultura. Bueno, ¿sí pudieron escuchar eso? Sí, se oyó bien. Qué bien.
Ok. Vamos a cambiar al PowerPoint. Esta trova que viene de Marinillo, bueno, de hecho, para darle crédito, lo grabó un amigo mío, Ricardo Venegas, que es uno de mis compañeros de un documental que estamos realizando acá. Y bueno, la trova no se trata de las vías como tal, pero me gusta porque da como una idea del contexto. Entonces, lo que voy a presentar es un capítulo, de hecho es el último capítulo y el único que he escrito de mi disertación. No me pregunten por qué empecé con el último. Pero bueno, hay como mucho de contexto acá que creo que es necesario para entender lo que está pasando a través de las vías. Entonces, agregar como tres cosas de la trova. Primero, Briceño era un pueblo cocalero. Como muchos pueblos cocaleros, tenía presencia de grupos armados, en el caso de Briceño de las FARC y los paramilitares, básicamente desde 2000, que es más o menos cuando empezó la bonanza cocalera. Y desde ahí sufría de mucha violencia. Segundo, ahora impulsado por el programa de sustitución de cultivos ilícitos, como menciona Marinillo, Briceño está en un proceso de transición económica total. Intentan desarrollar economías lícitas, lo cual ha sido muy difícil. Lo que menciona él en parte por el incumplimiento del gobierno en el programa de sustitución, en parte por los problemas de las economías de los pequeños productores en el campo, que es tema para otro día. Y un resultado de eso ha sido un desplazamiento de las zonas rurales. Tercero, una gran parte de esa transformación del territorio es un crecimiento significativo de la presencia e importancia del Estado. Briceño es el laboratorio de paz. Llegó aquí el desminado humanitario en 2015, que era la primera colaboración entre las FARC y el gobierno durante las mesas de diálogo. Y después de eso llegó el plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos. Sumado a esas dos cosas, tiene Hidroituango, la represa más grande de Colombia, que es sobre el río Cauca, como entre Briceño y Tuango. Seguramente muchos de ustedes ya saben algo de los problemas que ha tenido Hidroituango. Todavía está en construcción. Hubo una inundación horrible en 2018. Ha provocado muchos movimientos sociales contra la represa acá. Eso también es un tema para otro día, pero es una parte muy importante de ese gran aumento en la presencia del Estado y cómo ha afectado la vida de las y los briceñitas. Bueno, entonces eso es básicamente el tema de mi disertación que estoy escribiendo en este momento mientras sigo investigando. Cómo en la cotidianidad de un pueblo rural la formación del Estado se experimenta, se entiende y se contesta. La disertación tiene esos 6 capítulos. Empiezo con la historia de violencia y coca acá y sus huellas, los efectos en las vidas de las personas y cómo a través de esa historia entienden ahora el Estado. Segundo capítulo es de la sustitución de coca, de ese programa. Tercero, toco el tema de los megaproyectos y su relación con el proceso de paz, también su relación con la violencia. Que eso aquí es Hidroituango, que de hecho se ve en esta foto en el fondo. Y también hay la posibilidad de una mina de oro.
Entonces, cuando hablamos de una transformación, una mina multinacional y gigante de oro, entonces cuando hablamos de esa transformación, es algo que está en proceso y no son solo los campesinos, las y los campesinos intentando desarrollar economías lícitas, sino hay también otras visiones extractivistas para el campo. Un cuarto capítulo se trata de la disidencia, que aquí hay un grupo de la disidencia de las FARC, y cómo es la experiencia de las personas vivir entre dos autoridades diferentes. Quinto, las elecciones locales, que de hecho va a ser importante para este capítulo también, pero el manejo de los recursos públicos en el municipio y las relaciones clientelares que desarrollan los candidatos y también las y los habitantes para poder acceder a esos recursos. Y esos recursos tienen mucho que ver, como explicaré, con las vías. ¿Qué es lo que voy a exponer hoy? El marco teórico. No quiero entrar mucho en la teoría, pero para darles como una idea breve, la formación del Estado normalmente, y se ha estudiado mucho dentro de la sociología política, pero a través de las instituciones. O sea, la idea de cómo el Estado, los agentes del Estado, las instituciones del Estado han podido penetrar territorios y como nuevas partes de la vida social, de extender el poder del Estado. Mi interés no es desde la perspectiva de las instituciones, sino de la perspectiva de las comunidades, de hecho. Me veo muy inspirado por trabajo que habla del Estado no solo como un grupo de instituciones, sino como la idea que los une, que les da legitimidad, les hace parecer algo coherente, unido, como el garantizador del bien común, etc. Y bueno, parte de la importancia de esa idea, aquí prestándole la idea de Bourdieu, es el poder simbólico del Estado. O sea, ¿por qué no es un robo sino impuestos? ¿O por qué no me estoy secuestrando sino arrestando? Y podemos debatir la legitimidad de esas actividades, pero de cierta manera el Estado, por ser el Estado, por la idea del Estado, tiene un poder de determinar cómo vivimos nuestras vidas. En algunos contextos eso es un hecho. En pueblos como Briceño, no. Y en muchas partes de Colombia, de hecho. Hay otras autoridades, ese poder simbólico del Estado todavía se está desarrollando. Y una parte de eso es cómo la gente percibe al Estado como idea. Entonces me enfoco mucho en eso. Y lo hago desde la cotidianidad, las vidas diarias de las personas de la zona. Bueno, yendo ya para las vías también se han estudiado desde una perspectiva institucional. Hay, por ejemplo, uno de muchos trabajos de Weber, no el mismo Max Weber, sino otro, ni recuerdo el primer nombre, pero que habla de cómo en Francia, que había muchas comunidades campesinas muy aisladas del Estado con sus propias vidas, y el proyecto del Estado era construir las vías, los ferrocarriles para integrarlos al territorio nacional. Eso pasa a veces en Colombia. Hay trabajos importantes acerca de vías grandes que construyen como para acceder a recursos. La vía que construyeron para la represa Hidroituango acá es un ejemplo. Pero mayormente en las zonas rurales las vías no las construyen el Estado o no por la iniciativa del Estado para dominar o controlar territorio. Es a través, como voy a explicar, es a través de la iniciativa local. Entonces, ahí también estoy como mirando, no tanto desde la perspectiva institucional,
sino desde la población. Y también esa perspectiva institucional. Hablan mucho de cómo las vías se pueden usar para generar paz o como un proyecto contrainsurgente, que es algo que en Colombia no ha sido solamente un tema académico, sino de estrategia militar, de hecho. Entonces yo me baso mucho en trabajo de mayormente antropólogos que hablan de cómo las personas experimentan, entienden y se relacionan con el Estado en la vida cotidiana. Y ese trabajo me ayudó mucho en entender cómo las vías son tanto objetos simbólicos que materiales. O sea, materialmente sentimos el Estado a través de las vías. Si están bien, quizás no nos damos cuenta. Cuando están mal, es una manera de ver, puede ser la exclusión social o puede ser como la manera en que el Estado no está cumpliendo con lo que queremos. Simbólicamente, las vías representan la promesa del Estado como una ente que trae modernidad, progreso, oportunidad, que garantiza el bien común, etc. Ahí vamos otra vez con esa idea del Estado, que es importante para su poder simbólico. Bueno, entonces el capítulo, ¿cuántos lo hayan leído? Está un poco largo, está en inglés, pero el capítulo tiene cuatro secciones. Hablo de la construcción de las vías, el mantenimiento de las vías, la mejora y al final el uso de las vías. Y me interesa qué papel juegan todos esos para la formación del Estado en el campo. En como las últimas dos secciones, me concentro mucho en las dos autoridades acá, que es el Estado y también la guerrilla, y como, por ejemplo, en el uso de las vías, como el uso o no del casco ha sido una manera en que se constituye a la guerrilla como un mini estado que también tiene como el poder, por lo menos en restringir el uso del casco, que en Briceño nadie usa casco, de determinar cómo vivimos nuestras vidas diarias, como si fuera el Estado. Esta parte no la voy a presentar hoy porque me voy a enfocar en un argumento que viene como de las dos primeras secciones más que todo, que se trata de la formación del Estado a través de la dependencia, que creo que, bueno, es como una idea que no he visto explorada y que quizás en algún momento estoy pensando en ponerlo en un artículo así. Entonces, todas ideas que tengan, comentarios, preguntas, están muy bienvenidas, porque me ayudan a mí también a formar el argumento. Bueno, construcción. Esta es la vereda del Orejón. Es aquí donde lanzaron, de hecho, el desminado humanitario. Y es una vereda que ha sido como muy famosa en las noticias por lo mismo. En esta foto podemos ver varias cosas como muy importantes. Empezamos con el río, que queda a la derecha. Eso es el río Cauca. Hace 5 años se hubiera visto muy diferente. Yo creo que en partes no veríamos nada desde ese punto o algo como muy reducido. Porque la represa de Hidroituango queda justo abajo a la derecha. Entonces, eso a la comunidad les ha restringido su acceso al río para economías ancestrales como el barequeo y la pesca, pero también incluyó la construcción de una carretera que va como al lado del río
que conecta a Ituango, la represa, pero también el pueblo de Ituango con Medellín. Voy a hablar de la carretera que ven en la foto, que conecta a la comunidad de Orejón con la carretera de Ituango. Entonces, bueno, van a ir viendo, pero una parte de mi análisis es que todo eso viene de una coyuntura. Entonces, son como cosas muy específicas y que las experiencias de las comunidades dependen de cosas así, como el momento en que empiezan a construir la represa y la carretera que sale de ahí. Otras cosas para notar en la foto. A la izquierda hay una escuela muy grande. Es como el único edificio de 2 pisos como por muchos kilómetros. Y ese edificio fue donado, de hecho, por Turquía, como parte del desminado humanitario. La nueva escuela de la vereda. A la derecha, cruzando la vía, hay una casa comunal, también nueva. Eso donada por APN, la Ayuda Popular Noruega, que estaba en el desminado. Y una cancha de fútbol, yo creo que solo pueden lograr ver como un gol ahí. Sí pueden ver eso. Pero bueno, todo eso vino como parte del proceso de paz a la vereda. Pero fue que la comunidad vio que el Orejón iba a ser como protagonista, ejemplo del proceso de paz, y empezaron a reclamar una inversión social en la comunidad, e incluso amenazaron con un paro, que iban a hacer un paro. Y los donaron esas cosas. Lo que más querían, sin embargo, era esa carretera que ven ahí. Y les dijeron que no se podía dar esa carretera porque no tenían el derecho legal para pasarla por tierras de EPM. Entonces, eso no la construyeron en el mismo momento. Les dijeron que no. Y para la comunidad esa carretera es muy importante porque les conecta a donde pueden mercar, a donde pueden ir a vender sus productos, que son pueblos para abajo. Bueno, entonces en ese momento la comunidad empezó a buscar por sus propios lados, sus propias maneras, cómo encontrar recursos para la carretera. ¿Por qué en ese momento? Lo más importante y algo que se ve por todo el municipio, eso es un caso de estudio, pero muchas de esas dinámicas se repiten en otras carreteras, otras vías por el municipio. Lo más importante es por un cambio económico. Hasta el programa de sustitución en como 2017, 2016, se vio venir. De hecho, como en 2015 se dieron cuenta de que iban a venir porque las FARC los avisaron. La economía de la zona era mucho de la coca. Entonces, para llevar coca a los compradores organizados por las FARC, pusieron sus kilos, 2, 3 kilos de base de coca en un morral, salieron caminando o en mula. Las economías lícitas son mucho más pesadas. Ahora hay mucha producción de café en la vereda y como ejemplo, la flete del café de un cafecultor, él me dijo que antes de la carretera le estaba costando como 2,5 millones para su producción anual. Ya se ha bajado con la carretera a 800,000 por el simple hecho de que un carro puede subir por la montaña a una camioneta a recoger todo el café y no hay que sacarlo en mula. Entonces la comunidad, viendo venir ese cambio económico, decidieron que necesitaban una vía con también la oportunidad de la carretera que habían puesto por debajo. Obviamente antes se demoraron 3 días en ir a mercar con mulas, por ejemplo.
Entonces, hay como otros factores también, pero es el cambio económico que hizo que eso fuera como muy importante para la comunidad. Hay otra cosa para agregar, es muchas comunidades cuando tienen coca, ser aisladas puede ser una gran ventaja porque les ayuda a evitar erradicadores. Entonces, ese cambio de la economía también. ¿Qué más cambió? Con el proceso de paz, la llegada del proceso de paz allá, ya tuvieron acceso a funcionarios públicos de los altos niveles del Estado Nacional. Toda la gente que llegó a la zona. Entonces, cuando buscan hacer una carretera, la primera acción que tomaron eran mujeres de la zona. Hicieron un convite para empezar a romper la carretera. Esta foto es de después, no tenían las fotos perdieron las fotos que realmente usaron de esa primera acción. Pero su estrategia era, sí, hacer ese convite como dentro de fincas, no conectando con ninguna carretera, ninguna otra carretera, y tomar fotos como, yo creo que es como un reclamo al Estado. Hay una lógica de género, de un Estado paternalista y patriarcal que debería estar protegiendo a las mujeres. Mira cómo tienen trabajando esas mujeres. En esa foto, de hecho, es cuando más adelante seguían pidiendo recursos, usaron esa foto y, bueno, esa es una carta que mandaron, que también tiene como esa lógica que expliqué. Entonces, mandaron fotos al alcalde, a todas las personas más que todos los funcionarios del Estado y también de ONGs que encontraron en la zona o que conocieron en Bogotá, que hubieron como varios espacios donde los llevaron allá. Y terminaron conectándose con un funcionario de la Cancillería que no les dio la plata así como tal, pero los conectó a FUPAD, la Fundación Panameña para el Desarrollo, una ONG, que empezó a través de la Cancillería básicamente a dar dinero a la Junta de Acción Comunal. Y era que ellos contrataron la excavadora aparte, pero con dinero mayormente de FUPAD, de esa ONG. Entonces, aquí, bueno, yo ya les hablé un poquito de la idea que no es realmente el Estado ni la institucionalidad, porque aquí tenemos una ONG que está impulsando la construcción de vías. Sí las está funcionando y así funciona en casi todas las vías por acá. Pero es interesante que dentro de mis notas de campo, cuando las personas de la zona cuentan la historia, hablan de mucho sufrimiento y esfuerzo personal y comunal. No es que el Estado o FUPAD nos hizo eso. No. 3 veces se quedaron sin dinero y la excavadora se fue con la carretera pues sin terminar. Ellos siguieron siempre mandando cartas, pidiendo dinero a todo el mundo. El alcalde, otras veredas, organizaron rifas, organizaron fiestas, organizaron torneos de fútbol, más de 12 eventos en total. Ahí vendieron fritos, cerveza, todo el mundo fue allá, todavía hablan de eso, como que buenas fiestas. Entonces recaudaron dinero por esa parte y fue mucho trabajo. Entonces así lo recuerdan como esfuerzo personal. También tuvieron que alimentar y hospedar al operador de la máquina. Cuando sí les dieron dinero, que eran 6 donaciones de la FUPAD, de hecho, 2 mujeres, la presidenta de la Junta y la secretaria, tuvieron que salir de la casa a las 2 de la mañana para bajar caminando a ir a Medellín y volver a subir antes de que se cayera la noche. Entonces, con mucho sufrimiento, eso es
la memoria colectiva de esa vía. Costó 190 millones de pesos, 150 venían de FUPAD, 20 del alcalde. Es decir, la gran parte de la institucionalidad del Estado por una gestión de una agencia del Estado. Recaudaron 10 millones de fiestas y rifas y 10 millones de donaciones como de comunidades aledañas y negocios. Pero bueno, entonces yo me quedé con la pregunta. Si ellos no lo entienden como el Estado nos hizo esa vía, si contrataron, bueno, viene de plata el Estado, pero ellos realmente contrataron la excavadora, es ilegal. Yo me quedé con la pregunta. Eso sí lo deberíamos de entender, perdón, no era. Eso sí lo deberíamos entender como la formación del Estado. Porque me puse a pensar, les argumenté que esa idea del Estado, que es el Estado que debería encargarse del bien común, de forma simbólica, eso se puede decir que eso juega en contra. Las carreteras deben ser un asunto del Estado, no de la comunidad, según la idea como más común del Estado. Todo ese sufrimiento termina siendo una muestra aún más del abandono del Estado, entre comillas, que es un discurso muy común en las zonas rurales de Colombia, que el Estado nos ha abandonado. Hay muchos trabajos muy interesantes de eso, pero bueno. Además, el tema de esa vía les da una manera muy directa de sentir su exclusión de la comunidad nacional y de la inversión social. Me explico. Yo por aquí ando en moto. Entonces, si quieres entrar a esa comunidad desde Medellín, por ejemplo, puedes llegar en carretera pavimentada, vas por la vía de Hidroituango, es una carretera bonita, tiene sus curvas, bien pavimentada, es muy bonito, vas relajado. Y una vez que te metas para subir arriba a la carretera de Orejón, la experiencia cambia. Ya uno no puede ir relajado. Ya se siente todos los huecos de la carretera destapada, ya es como ir mirando para no caerse, ya las motos se varan, eso es muy desgastante, ya la gente se cae. Les voy a mostrar muy rápido una manera de cómo la gente, esa exclusión social del Estado, eso todos que andan en moto por la zona, yo llegué y no tenía mucha experiencia, entonces me pasaron esas cosas, pero eso es muy común. Entonces, así la gente se siente de manera muy directa la exclusión social del Estado. Esta foto ya es la entrada a Briceño de otro lado. Pues como interesante que es la vía al mar y de ahí va como una carretera destapada, está como bajando con una vaca. Hay una diferencia muy marcada que se vive a través de las vías, que uno sabe pues que están en una zona donde no hay el mismo nivel de inversión. Sin embargo, y eso es como un argumento central que estoy haciendo, entonces presten atención, por favor. Yo sí creo que la construcción de esas vías funciona para formar el poder del Estado. No porque hay un Estado imponiéndose desde arriba o penetrando al territorio a través de las vías, porque no es así. Las vías, yo les di un caso de estudio, pero así es. Yo creo que en muchas zonas rurales de Colombia son las comunidades propias, a veces con la ayuda de otros grupos armados. Pero ¿qué pasa? Y eso es como el argumento nuevo en lo que estoy diciendo. Las vías generan relaciones de dependencia, donde las y los campesinos terminan necesitando los recursos que controlan personas como el alcalde, la Cancillería, la gobernación.
Entonces, así el Estado empieza a manifestarse en sus vidas diarias como un actor importante, necesario para solucionar sus problemas cotidianos. Y de hecho, gracias al proceso de paz, comunidades como Briceño cada vez más se están acercando a los centros del poder, al Estado Nacional. Y como les dije, eso viene de una coyuntura, un acercamiento. Ese acercamiento también tiene que ver con la eliminación de la economía de la coca. Ya necesitan más de esas vías. La eliminación del barequeo. Ya no pueden sacar oro del río. Entonces esas economías informales o ilegales que no requieren tanto del Estado. Eliminar esas economías pues de cierta manera promueve esa dependencia hacia el Estado. Y en este contexto de solo buscar actores del Estado para ayuda, las y los campesinos expresan y construyen la legitimidad del Estado y la idea del Estado, como eso sí es el que se encarga del bien común. Y aceptan eso, pues, en parte por la falta de otras opciones. Bueno, yendo para el mantenimiento, si la construcción establece esas relaciones de dependencia con funcionarios del Estado, hay una necesidad constante de mantener esas vías, que son destapadas, que no gozaron de expertos, de topógrafos, de ingenieros. Hay una necesidad constante de mantener esas vías y esa necesidad prolonga y profundiza las relaciones de dependencia. También como 2 puntos más que quiero resaltar de lo que tienen que hacer para mantener las vías. Primero, esa necesidad constituye a las y los habitantes de una zona como comunidades de afectados. Es decir, se constituyen como actores colectivos políticos frente al Estado, que eso es importante, por esa necesidad compartida de mantener las vías. Voy a explicar un poquito más en un segundo con detalles etnográficos. Pero segundo, esa necesidad de mantener las vías también forma la base de y fortalece las relaciones clientelares que constituyen la mayor parte de la política local y a través de las cuales que las y los campesinos interactúan directamente con el Estado. Con relaciones clientelares me refiero a una relación donde hay como un intercambio de apoyo político o voto a través de personas, habitantes, cambian eso por favores, por recursos públicos de los políticos. Entonces, bueno, sí, eso es una forma muy común en que la gente experimenta el Estado y accede a sus recursos. Bueno, esta foto que ven aquí es de la misma vía del Orejón. Aquí es algo que llaman un volcán. Yo creo que para ustedes, creo que para ustedes un volcán es algo diferente, pero un volcán aquí en Briceño es un deslizamiento. Y específicamente zonas donde siempre hay volcanes, porque por ejemplo baja una quebrada o si aquí pueden ver como para arriba que no hay como nada de árboles que protege la montaña. Eso se llaman fallas geológicas, perdón. Y esta vía de Orejón tiene varias. De hecho, casi todas las vías de Briceño tienen fallas geológicas, que son puntos conocidos donde siempre hay problemas. Entonces, las comunidades siempre están pendientes de esas zonas. Es una manera, de hecho, de interactuar con otras personas. Llaman a los vecinos a ver si, hey, hoy podemos viajar, cómo está la vía, etcétera.
porque termina siendo muy importante, esas vías terminan siendo muy importantes para poder sacar los productos, poder ir a mercar, que la chiva pueda acceder a la vereda. En muchas de esas veredas la chiva va una vez la semana, 2 veces la semana, o tienen un carro diario más pequeño, pero eso en las vidas diarias de de los habitantes es muy importante. Si pueden ir a las citas médicas o no. Eso puede ser algo fundamental para la vida de uno. Aquí hay como muchas zonas lecheras. Si vía no hay, bueno, el tanque no puede entrar, entonces la leche se daña y pierden la producción, pierden su actividad económica. Entonces, las vías terminan siendo el interés compartido que los constituye como una comunidad política. Cuando las vías se dañan, organizan convites, que son como eventos de trabajo colectivo, donde todos de la zona, o muchos de la zona, depende, van y a pica y palo hacen lo que puedan para arreglar la vía. Esos convites también son eventos sociales, hacen el sancocho, comparten, pero son como esos eventos y esas necesidades en la vida diaria que los constituyen como un colectivo político. Pero es importante resaltar que no todo se puede hacer a pica y palo. Entonces, esa comunidad política, ese colectivo político, perdón, también se constituye con relación con el Estado. Y específicamente cuando requieren de maquinaria que maneja más que todo la alcaldía municipal. Aquí ven, irónicamente, están entrando. Briceño ha tenido muchos problemas últimamente con lluvias, inundaciones, perdieron muchas casas y muchas vías también están cerradas. Entonces, aquí de hecho la gobernación está entrando una excavadora muy grande. Irónicamente, no, la excavadora que entra para arreglar vía no puede arreglar por mal estado de vía. Entonces, la excavadora pequeña, aquí la María, la mandaron a abrir paso para la grande. Pero el punto es que el municipio tiene como muy pocas máquinas, una cantidad pequeña, tiene apenas una pajarita que llaman esa María, que es una excavadora pequeña. Tenía dos, una se fue por un volcán, de hecho por una falla geológica. Entonces, estamos hablando de mucha necesidad, especialmente en tiempos de lluvia y un recurso muy limitado. Y en ese contexto, esas relaciones terminan siendo muy clientelares. ¿A qué me refiero? Yo quedé, creo que con una trauma cuando primero entré al municipio y fui a una reunión de ASO Comunal, que es la Asociación de las Juntas de Acción Comunal. Entonces, presidentes de las juntas llegan al municipio y se reúnen, y el alcalde estaba. Toda la reunión se trataba de vías y todas las interacciones tenían como el mismo patrón, perdón, y la palabra patrón siendo muy, muy apropiado en este contexto. Los presidentes se pararon, hablaron de manera demasiado respetuoso, muy, no sé, como muy subordinada al alcalde. Señor alcalde, usted está haciendo un muy gran trabajo, reconocemos toda la labor para las comunidades. Afuera de esas reuniones todo el mundo hablaba muy mal de él, para que sepan. Pero ahí, señor alcalde, muchas gracias. Nosotros tenemos un gran problema, nos falta tal cosa. El puente se cayó, se tapó la vía, hubo un volcán. Si por favor nos puede hacer el favor de mandar la maquinaria.
Y el presidente muchas veces, a veces dijo que no por tal motivo, dijo que sí, todo el mundo aplaudiendo. Ay, señor alcalde. Pues ahí vi como esa necesidad generaba relaciones clientelares. Y lo que me di cuenta después era que el alcalde mandaba la maquinaria a las personas que le habían apoyado en la campaña. Entonces, es esa necesidad también de las vías que es la base del clientelismo y del apoyo político durante la campaña. De hecho, las veredas que si su presidente apoyó al candidato que perdió, tienden a cambiar de presidente para que sea alguien de la corriente política del alcalde. Entonces, bueno, eso son esas necesidades y la política que se hace a través de las vías que constituyen a las comunidades como actores colectivos políticos y también en relaciones clientelares. Bueno, creo que se me está acabando el tiempo, entonces voy a concluir con una pequeña reflexión de dos cosas. Primero, las vías son claves para la formación del Estado en Briceño, pero no porque vienen de arriba, desde las instituciones del Estado para penetrar al territorio, para combatir a la insurgencia o para establecer la paz, que es lo que dice la literatura, sino porque las mismas necesidades de las comunidades terminan metiéndolas en relaciones de dependencia con funcionarios del Estado, donde esos se constituyen como fuerzas importantes en su vida cotidiana. Entonces, argumento que deberíamos considerar la generación de relaciones de dependencia como una parte importante de la formación del Estado. Y a través de la vida cotidiana, que en el campo el tema de las vías es primordial. Segundo, para hablar de la parte simbólica y el desarrollo de la idea del Estado. Todo el mundo está consciente, más que consciente de los límites del Estado. Hay un Estado ideal. Ese Estado trae progreso, trae modernidad, trae oportunidades, muchas veces a través de las vías y también otra inversión social. Eso es lo ideal. Por usar las vías, todos y todas, aquí me meto yo por andar en moto, nos damos cuenta de que el Estado real no cumple con esa visión. No hay la inversión social que hay en otras partes, no hay la garantía del bien común como debería haber según esa idea. Sin embargo, al constituirse como colectivos políticos, a desear vías, a desear ese proceso que solo se puede lograr a través del Estado, también en actuar para acceder a esos recursos del Estado, las comunidades terminan de cierta manera legitimando al Estado, aunque lo critiquen, aunque sientan los límites. Y todas esas necesidades, más las relaciones con el Estado en diferentes niveles, existen en una coyuntura que incluye economías, sean lícitas o ilícitas, incluye el proceso de paz y incluye las autoridades diferentes que existen en el territorio. Entonces, no hay garantía de que se desarrolle o hasta dónde se desarrolle el poder simbólico a través de la idea del Estado. Pero para entender ese proceso, para entender la formación del Estado en el campo Colombia, deberíamos mirar a las vías. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alex, por esta presentación. Ahora le vamos a dar la palabra a María Jimena Dávila, que va a comentar el trabajo de Alex y a plantear unas primeras preguntas.
Bueno, gracias Ángela y gracias Alex por tu muy interesante presentación y también por confiarme esta labor de comentar tu texto. También quedo pensando en las afinidades temáticas que tiene tu trabajo, que tiene el mío y en las ideas que ya hemos discutido antes. Bueno, pues quiero empezar, como siempre se comienza esto, diciendo que me pareció un gran texto, realmente lo creo y realmente se nota el gran trabajo etnográfico que hay detrás. Está muy bien narrado, además, en todo el texto me sentí muy conectada con la historia, con las historias, con los personajes que nos presentas, con los conflictos que abordas. Es un texto, además, con el que sentí muchas emociones también, ¿no? Me reí en ocasiones, en otras ocasiones me conmoví muchísimo, en otras me angustié, me asombré. Creo que logras comunicar muy bien varias emociones distintas en el mismo texto y darle también una textura muy cómoda y cercana al capítulo. ¿No? Y es un texto que también nos habla sobre muchas cosas que sé que a ti, a mí, a muchas de las personas que están acá hoy nos interesan profundamente, ¿no? El Estado, lo que uno podría llamar la materialidad del Estado o aquello en lo que el Estado se hace visible y legible para las personas, ¿no? La relación del Estado con la gente y también los deseos de las personas como parte central de la construcción del Estado. Y también nos presentas acá de forma quizás un poco más tangencial discusiones muy variadas, ¿no? Desde economía política de las transiciones hasta, digamos, el uso estratégico del género por parte de las personas, el uso estratégico de la deferencia frente a los líderes políticos. Nos habla sobre infraestructura, incluso sobre desastres naturales en algunos puntos del texto y de hecho muchos de esos temas están ahí como flotando y a veces me daba la impresión incluso como de que se perdían o se diluían al ser vistas bajo este gran marco analítico del Estado. Perdón por el ruido. Yo sé que tu disertación es sobre el Estado y pues no vas a cambiar esto, no es una crítica, de hecho admiro muchísimo el trabajo que haces, solo digamos digo que el texto en sí mismo sugiere muchísimos temas que pueden explorarse más y que van mucho más allá también, digamos, de este marco grande del Estado. Tu texto, además, creo yo que hace varios aportes, no me voy a concentrar en mencionarlos todos, pero sí quisiera resaltar los dos que resonaron más conmigo. Lo primero, y creo que esto es más algo de tu trabajo en general que a mí me gusta mucho y que también lo siento muy cercano, quizás porque ahí es donde lo que hacemos se junta más y es la aproximación emocional, si se quiere, a la construcción del Estado, ¿no? En este texto que nos presentas hoy, creo que tú muestras muy bien que esta idea del Estado no solo que el Estado en sí mismo no solo se construye mediante prácticas tangibles, mediante discursos que vienen desde arriba, sino también se construye a partir de las emociones, de las ideas, de los deseos, de las proyecciones que las personas tienen sobre el Estado, ¿no? Y la idea también de que las carreteras no son solo, como lo decía hace un momento, una evidencia, digamos, de la materialidad más pura del Estado, sino que también de su contenido emocional. Esa idea me parece central, ¿no? La idea de que las carreteras y muchas otras cosas son Estado en el sentido más material posible, ahí se hace palpable, pero también son deseos de Estado, frustraciones de Estado y dependencia frente al Estado. Y creo que hay mucho por explorar, ¿no? En esa idea de que el Estado existe mediante las proyecciones, las demandas y las interacciones que tiene con las personas. Y en esta misma línea, otra cosa que a mí me atrapó mucho en tu texto es el enfoque que le das a lo que yo jugando un poco con los conceptos que nos presentas, llamaría como las carreteras gestionadas, ¿no? Esas carreteras que están pensadas sobre todo desde las iniciativas locales y comunitarias. Y creo que ahí también hay muchísimo por seguir descubriendo. Me gusta esa potencia y me gusta esa centralidad que le das al acto y al verbo de gestionar como constitutivo del Estado y de su construcción. Y me gusta pensar ese acto de gestionar también como el acto de apropiarse de un lugar, de hacer ese lugar propio, ese lugar en este caso pues siendo las vías, ciertas vías, ¿no?
Y también pienso en esos gestionadores de las carreteras, no solo como gestionadores de las carreteras, sino en general como gestionadores de la vida cotidiana en Briseño, pues digamos esa idea de gestionar la vida cotidiana y de gestionar el Estado, pues me parece muy poderosa y de hecho creo que fue lo que más disfruté del texto. Dicho todo esto, voy a pasar a hacerte como unas invitaciones para que potencies un poco más algunas cosas que yo creo que pueden ser muy útiles para tu argumento. Una de esas es que, bueno, tú empiezas con una escena fantástica que atrapa por completo a quien lo esté leyendo y que además está muy bien contada. Esa es la escena de la muerte de Don Oscaris, que era un líder regional muy importante y que fallece debido a un accidente por el mal estado de la vía de Orejón, ¿no? Y acá tú introduces un contraste que a mí me parece fundamental y que ahorita hiciste mención a ese, y es el contraste entre este camino afectado y precario en el que murió Don Oscaris y la vía que está antes de ese camino, ¿no? Que es la carretera en perfecto estado que lleva a la represa de Hidroituango. ¿Y por qué hago énfasis en este contraste? Porque durante todo el texto me quedé esperando que lo desarrollaras más y no vuelve a haber mención de esa carretera que nos lleva a la represa de Hidroituango. Y de hecho me pareció tan elocuente ese contraste que de verdad pensé que en algún punto de tu texto iba a haber como una sección o que ibas a abordar un poco más esa discusión y la relación de esta gran carretera con los habitantes de Briseño, con el Estado, porque creo que ahí tienes preguntas muy interesantes que nos dicen mucho sobre tu caso. O sea, tu caso es específicamente de un camino, de una vía que viene, por decirlo así, desde abajo, si se quiere, ¿no? Pero creo que el hecho de que exista a su vez una vía como la que nos lleva a Hidroituango, que esté tan cerca además, puede iluminar muy bien el caso que tú estás teniendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo aparece el Estado en la construcción de esta carretera de Hidroituango? ¿En qué se diferencia la legibilidad que tiene el Estado en esta carretera con la legibilidad que tiene en el camino de Orejón, ¿no? ¿Y cuál es la relación de la gente de Briseño y de quienes luchan por el camino de Orejón y se adjudican su construcción con esta carretera de Hidroituango, pues que nos lleva a Hidroituango? La condenan, la agradecen, la usan, mejor dicho, creo que respondiendo este tipo de preguntas tienes mucho campo para iluminar tu caso a partir del contraste. Y creo que además si vas a hablar de construcción de Estado, si vas a hablar de vías, si vas a hablar de sociedad civil en Briseño, creo que no estaría de más hablar de la infraestructura asociada pues también a un proyecto bastante polémico en la región. Otra de las cosas que te invito a pensar es la siguiente. Una de tus tesis principales es que una de las formas, bueno, tu tesis principal de hecho, es que una de las formas en las que se construye el Estado es a partir del refuerzo de relaciones de dependencia. Eso en tu exposición quedó sumamente claro. Como tú lo muestras, la comunidad al final necesita al Estado para que desembolse plata, para que desembolse maquinaria, para que dé licencias, para que mantenga el camino en buen estado, etc. Y después de leer tu etnografía, yo estoy plenamente convencida de eso, te creo. Sin embargo, también creo que ese proceso de construcción del Estado y de legitimación del Estado mediante la dependencia no solo se da digamos, de la comunidad del Estado, la comunidad no solo construye al Estado mediante la dependencia, sino creo que también funciona de una forma contraria. Creo que esa dependencia también hace que la comunidad se construya como sujeto político. Y eso es algo que tú mencionaste ahorita y que me quedó más claro en la exposición que en el texto. Y entonces sí, para mí es una relación de doble vía. Yo creo, después de leerte, yo creo que el Estado, las manifestaciones que tiene en la vida diaria de las personas, sus acciones y sobre todo sus omisiones, también construyen y legitiman a la comunidad y a las personas de Briseño para presentarse públicamente como líderes regionales, como actores políticos, como quienes sí están haciendo algo en contraposición a un Estado que, digamos, no hace nada. Y a mí sí me parece fascinante el discurso
discurso que tienen todos de fuimos nosotros los que hicimos este camino, todo eso es gracias a nosotros, que es cierto, pero, pero creo que ahí lo que ha hecho y ha dejado de hacer el Estado, pues ha tenido un rol fundamental en la creación de ese discurso y en la forma en la que se han articulado colectivamente los habitantes de Briceño. Entonces yo creo que a ese tropo de la construcción del Estado le deberíamos agregar también el hecho de que el Estado también construya los sujetos políticos y pues hay unas partes en las que tú insinúas eso muy bien, pero yo te invito como a catapultar un poco más esa idea y como a cerrar el argumento por ese lado. Y bueno, una última cosa que ya es como de estructura y es pues algo muy concreto del texto, es que al comienzo del texto, como en tu revisión de literatura o en tu encuadramiento del debate, tú presentas unas dicotomías muy interesantes sobre las formas en las que podemos entender la relación entre el Estado y las vías. Y me parece que sería fantástico si al final pudieras retomar esas dicotomías, quizás en la conclusión, y agregar un par de líneas sobre cómo se ven materializadas en el caso de Briceño. A lo largo del texto, tú estás describiendo situaciones que se enmarcan por completo en todo lo que tú, pues, digamos, en tu punto de partida teórico, sin decirlo, pero digamos que para efectos de cohesión teórica, sería excelente si al final pudiera cerrar el argumento también y poner a dialogar un poco tus datos con ese marco conceptual del principio, que también me pareció que está muy bien construido. Y pues voy a dejar ahí porque creo que hay mucha gente que querrá comentar tu texto. Y felicidades otra vez. Bueno, María Jimena, muchas gracias por esos comentarios y estamos también muy felices de que nos acompañes hoy y de ver a egresadas como tú contribuyendo a las investigaciones de Alex y muchas más personas. Entonces, Alex, ya tenemos algunas preguntas. ¿Quieres responder a lo que acaba de decir María Jimena o quieres que recojamos unas 2, 3 preguntas y respondes como en bloque? Quisiera responder ya porque luego me confundo, pero voy a ser muy breve porque ya les tocó escucharme mucho tiempo. Pues primero, no, María, muchas gracias. Se nota que leíste con mucha profundidad, se nota también, bueno, yo conozco el trabajo tuyo, admiro el trabajo tuyo, se nota que conoces muy bien el contexto y bueno. Ya sé que estamos como pensando en preguntas muy parecidas, entonces sabía que ibas a poder contribuir a algo muy chévere y así fue. Voy a responder a los dos comentarios como más grandes, sugerencias de cosas para desarrollar, que me gustaron los dos em, y me dieron como ideas de cosas que hubiera escrito. Entonces, pues primero, lo que pude haber escrito, voy a decir rapidito. Primero, en el contraste entre las dos vías, cuando dijiste eso, bueno, quizás quede para otro capítulo de la disertación, pero es interesante que en construir la carretera de Hidroituango destruyeron los caminos ancestrales. O sea, los caminos que usaban con mulas y todo, ya no pudieron bajar al río. Entonces eso fue como el motivo de por lo menos un paro que hicieron, que no dejaron construir la carretera. Esa historia creo que la voy a contar más al fondo en otro capítulo, pero es muy cierto que eso es muy relevante porque esa carretera es un gran contraste y se nota ahí. Tu pregunta, ¿qué se diferencia de la legitimidad del Estado en la carretera de Ituango? Es como lo entienden como una carretera extractivista. Y de hecho es una manera en que la gente entiende el Estado, que el Estado está impulsando proyectos de extracción más no desarrollo para Briceño. Entonces, me encantó el comentario. El otro, voy a ser aún más breve. De acuerdo, el Estado definitivamente está construyendo y legitimando a comunidades, pues al revés. Y creo que sí debería
debería poner más de eso en mi análisis, y lo que me pongo a pensar es como en la manera, hay un poquito en el texto, pero no es como muy desarrollado, en el proceso de aprendizaje que el Estado les enseña a personas de cómo pedir recursos, como víctimas, por ejemplo, como mujeres. Les enseñan qué es ser sujetos del Estado que realmente se merecen ayuda e inversión social. Que bueno, eso es algo que según tu comentario creo que puedo desarrollar también. Entonces, muchas gracias. Bueno, Alex, muchas gracias por esas reacciones. Tienen la palabra primero María José Álvarez y después Maritza Paredes. Alex, muchas gracias por tu presentación. Estamos felices de tenerte de pasante este semestre con nosotros o este año. Realmente el trabajo de campo que has hecho es increíble y tenemos mucho para aprender y seguir aprendiendo de tu trabajo. Y María Jimena, un hit, muy orgullosos. Creo que voy a hacer como 3 pequeños comentarios. Primero, que es un caso súper interesante donde estás siendo testigo de una transformación y un proceso de desarrollo, y lo has hecho por un tiempo considerable como para ver esto con la longitudinalidad que te permite al menos estos 22 meses de etnografía. Entonces, eso me parece algo muy, muy interesante. En segundo lugar, yo creo que es un caso demasiado interesante como para decirle algo aún más novedoso a la teoría, tanto de construcción de Estado como de clientelismo, o dentro de la construcción de Estado, de clientelismo. Creo que hay muchas cosas interesantes y que tal vez, y este es el tercero, es que hay muchas cosas interesantes que no están saliendo. Parecería ser un caso más de construcción de Estado, un caso más de relaciones clientelares que ya sabemos ocurren en América Latina, y yo creo que acá hay algo más que eso, porque es un caso de posconflicto, es un caso donde había un actor predominante antes que estaba gestionando y que estaba de algún modo sustituyendo al Estado y conviviendo con el Estado, y ahora ese actor armado no está. ¿Dónde aparece eso? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuál es el impacto de esa transformación en la construcción de Estado y en el clientelismo? Uno predeciría que ahora va a haber más expectativas del Estado, expectativas que antes eran cubiertas por otros actores. Uno esperaría que va a haber más clientelismo. ¿Por qué va a haber más clientelismo? Porque hay más actores, hay más competencia electoral, digamos, hay más competencia electoral peleando por los votos de los menos privilegiados que necesitan esa atención. Entonces, ¿cómo a falta de una comparación de 2 casos, que me la imaginaba en un artículo futuro tuyo y de María Jimena, porque son 2 casos súper interesantes, la tesis de maestría de María Jimena sobre Montes de María, donde la gente estaba como longing for the state, como anhelando el Estado, le pone ella. Y en este caso está más bien diciendo, misrecognizing the state, ¿no? Como diciendo, pues acá está el Estado, pero en realidad todo lo hice yo. Entonces hay cosas súper interesantes que saldrían con una mirada comparada, pero solo con tu caso está esa mirada comparada del antes y después que me queda faltando, que es en qué medida esto que estás viendo es producto de que ha aumentado la competencia electoral y de que ha aumentado el gasto estatal y ha aumentado la construcción de vías por parte del Estado, vías que antes construía la gente o que antes construían las FARC, y además ahora está Hidroituango. Entonces, un poco me preguntaba por estos cambios en los nuevos ciudadanos y en los nuevos clientes, ¿no? Y bueno, y finalmente, como en términos ya más de la contribución teórica más grande de esto, creo que hay mucho para decir acerca de cómo la presencia intermitente del Estado aumenta la paciencia o genera unas relaciones que son si el Estado no está, uno no espera tanto, pero si el Estado está a veces en esta modalidad como intermitente, se generan relaciones como de espera, que me parece que también son interesantes de sacar. Pero en suma, digamos, todos esos van a decir, acá hay un caso
que lo estás haciendo súper interesante, tenés unas bondades de escritura enormes, pero hay algo más para decir de este caso que no está saliendo y que creo que podría salir. Muchas gracias, María José. Maritza, tienes la palabra. Muchas gracias, Ángela, y muchas gracias, Alex, por compartir tu trabajo. Es excelente. Yo no he tenido la oportunidad de leer el texto, pero solo de escucharte creo que hay una información increíble y además en un momento en que seguramente estos años por la pandemia, la producción de etnografía ha debido caer muchísimo, así que el hecho de que tú hayas estado ahí en este momento y puedas seguir produciendo me parece genial y súper interesante. Y yo tengo un solo comentario, pregunta, que tiene que ver con el argumento que estás haciendo de dependencia del Estado, porque me gustaría entender mejor en qué sentido tú decías se da esa dependencia. Luego hablas más bien de las relaciones clientelares, pero me gustaría entender más si es la dependencia de las vías en sí mismo, ¿no? Que se da, decías, del canciller, del alcalde. El clientelismo se da más en relación al alcalde. Me gustaría entender más a qué te referías con dependencia a otros sectores del Estado. Y se me generaba la duda, porque tú hablas algo que sí dejaste muy claro y que entendí muy bien, es que esta dependencia viene también de una transformación del mercado y de la manera en cómo, digamos, ellos al transformarse de los cultivos de la coca a cultivos legales, requieren una mayor necesidad de estas vías para poder sacar sus productos y el peso del café y todo esto que señalaste. Me da la impresión de que hay una dependencia que está más bien generada o que está relacionada a una dependencia a nuevas formas de producción de capital, ¿no? Y que eso está relacionado también, digamos, a la construcción y a la dependencia estatal. Y eso me llevó a una discusión clásica de la formación del Estado, que es Charles Tilly, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea y esta interrelación entre la formación del Estado y la coerción y la ampliación de los mercados y la forma de producción del capital. Entonces, si bien yo creo que me encanta esta idea de cómo tú puedes pensar estas teorías que han sido pensadas para una institucionalidad formal y macro, ¿cuánto de eso podemos mirar y pensar desde una experiencia más cotidiana, más local, ¿no? Y desde cómo lo viven los actores? Me generó, digamos, esa curiosidad. Creo que este tema de la transformación de la economía en esta comunidad y la manera en cómo se transforma el mercado y las relaciones de mercado en esta zona están allí y creo que podrían explorarse más en la construcción teórica de tu caso, pero me queda una duda sobre cómo lo ves tú y cómo lo estás, digamos, percibiendo. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Maritza. Nos quedan 7 minutos, entonces, Alex, puedes reaccionar a esas preguntas y si tenemos tiempo, tomamos la pregunta de María Camila. Bueno, entonces intentaré ser breve otra vez. Muchas gracias a María José y Maritza por muy buenas preguntas y realmente comentarios muy, muy útiles para mi proyecto que, pues, mientras lo vaya desarrollando. María José, definitivamente tienes toda la razón en decir que como hay un gran cambio a través del proceso de paz en el clientelismo y bueno, eso yo creo que no sale tanto en ese capítulo, es algo que me queda pendiente como para otras partes de la disertación, pero básicamente sí, lo que dijiste tienes toda la razón. Hubo de cierta manera un actor no estatal, pero funcionando a veces como un estado que controlaba, bueno, dos actores que controlaban la economía cocalera
no se requería tanto del Estado y el clientelismo no era tan fuerte. El presupuesto municipal se ha incrementado por un factor de 6 en pocos años. Ya no hay coca, ya la gente se está dependiendo de los trabajos que vienen del Estado, que muchas veces son como de obras públicas, una parte del capítulo que no toqué, en la mejora de las vías, necesitan esos recursos. Entonces eso, ese cambio, esa comparación es muy importante. Y Maritza, también me encantó la reflexión, estoy 100% de acuerdo con lo que dices. Yo lo mencioné ahí, pero creo que tengo que mirar muy bien cómo abordar esas relaciones coyunturales, que incluyen mucho la transformación del mercado y cómo la interacción entre esos cambios económicos y ya la política, el tema del apoyo político, del clientelismo, pero también de las vías. Entonces, sí, yo creo que es eso que es algo que puedo mejorar. Lo interesante de eso para mí también es que no es solo el ilícito al lícito, pero también a eso del extractivismo, que es como otra visión para el campo, que trae también su desarrollo de cierta forma y ahí pues todos esos factores. Entonces, no, gracias por la reflexión. No creo que sea una muy buena respuesta o muy bien formada, pero me ayuda como a pensar en cómo desarrollar esas ideas. Gracias, Alex. María Camila, y también Alex, hay una pregunta muy interesante de William en el chat, por si quieres darle un ojo. María Camila, dale, ojalá muy corto para que cerremos. Sí, dale. No, Alex, me encantó el texto, me parece increíble, me gustaría leer también el segundo capítulo de sustitución de cultivos y ahí solamente quería como felicitarte por la forma en la que narraste como las contradicciones que se dan al cultivar coca y querer o no tener construir carreteras, porque es como esa contradicción entre cultivo coca porque no hay carreteras, porque es lo único que puedo vender en el mercado versus no quiero que construyan una carretera porque no quiero que lleguen a erradicar la coca que me permite vivir. Y eso me pareció como increíble y ya, eso y lo de los cascos también me parece que fue una forma impresionante de narrar como todas las contradicciones que están ahí detrás y ya. Gracias, María Camila. Voy a leer muy corto, voy a resumir la pregunta de William en el chat. Entonces nos dice que quiere preguntar sobre la relación funcional y restringida que se advierte entre vecinos y entre vecinos y el Estado, porque le preocupa que esta articulación quede limitada a la gestión de la carretera, pero no trascienda a ejercicios de organización comunitaria para la gestión colectiva de proyectos. Entonces, Alex, tienes 2 minutos para responder a estas 2 preguntas, comentarios o para cerrar, para dar un último comentario de cierre, si quieres. Pues la pregunta de William en particular, necesito 2 minutos para leerla bien, para entenderla, creo, pero no, me gusta. Y yo creo que ahí William está como entendiendo algo muy bien y es un problema con a veces cuando nos sentamos a escribir, bueno, voy a escribir de las vías. Y tienes toda la razón. Y yo viví como 5 meses en la comunidad de Orejón, por eso me enfoco en eso. Yo hablé de, no sé, de convites y trabajando juntos y actores colectivos como si no hubiera problemas. Y hay bastantes problemas. Hay proyectos en común, hay problemas a raíz de eso, hay proyectos como de una parte de la vereda que sí, otro no. Y yo creo que eso es un reto para el etnógrafo, como saber qué tanto hacer un argumento muy claro y qué tanto complicar el argumento. Entonces, eso es como mi reflexión acerca de eso, pero
No, pero agradezco el comentario. Y al otro que fue María Camila, ¿cierto? No, muchas gracias por decirme eso. Yo creo que como esa idea hay que agradecerle a gente de la comunidad que me dieron como esa idea, pero no, me encanta que te haya gustado. Y creo que ya son las 2, entonces me encantó todos los comentarios. Muchísimas gracias por dejarme compartir este espacio con ustedes y creo que ha sido como un ejercicio muy útil para mí mientras vaya desarrollando este proyecto. Alex, muchas gracias por acompañarnos. Ahí quedaron otros comentarios en el chat por si de pronto los quieres recoger y seguir reflexionando al respecto. Gracias por tenerme paciencia a mí con la tiranía del tiempo hoy. Y bueno, como dijo María José, Alex nos está acompañando como pasante de investigación en el Departamento de Sociología de los Andes este semestre. Entonces, bueno, habrá ojalá otros espacios para que continuemos con estas conversaciones. Muchas gracias y los esperamos en el próximo coloquio, que es el 17 de septiembre, sobre la cocina detrás de las investigaciones de tesis de egresadas recientes de la maestría en sociología. Entonces, que estén bien y feliz viernes. Adiós, gracias. Gracias, Ángela. Chao.